18:05 en la ciudad de Rosario. Seguimos con más tarde Nacional hasta las 18:30. Hoy porque se viene Boca, va a estar jugando frente a Recoleta de Paraguay por la Copa Sudamericana y de esta manera hoy vamos a tener un ratito menos aquí para este programa desde Rosario. Pero ya nos metemos rápido en los títulos de la jornada porque ya hay fútbol y hay mucho en este martes de copas. Exactamente, una jornada copera que inicia con los octavos de final de Copa Argentina. Deportivo Riestra le está ganando en el estadio Tito Tomaguelo a Gimnasia de La Plata 1-0, 47 minutos acaba de iniciar la etapa complementaria. 21-15 también por Copa Argentina, Banfield se va a enfrentar al Ferrocarril Midland. Próximo rival de Newell's, el taladro. Ahora vamos a hablar de la Copa Libertadores que hoy va a tener 3 partidos desde las 19 dentro de un rato. Independiente Rivadavia, que va por... ya con definiciones. Ya con definiciones, va por una página más en su historia. Empató 0-0 en la ida frente a Fluminense y lo definirá en el Malvinas Argentinas. 21-30, Estudiantes, que viene de golear a Gimnasia en el Clásico el fin de semana, visita a la Universidad Católica. 1-1 empataron en 1:57. A las 21:30 también el partido de ida entre Deportes Tolima e Independiente del Valle. Recordemos que la semana pasada no se jugaron partidos en Colombia por el sismo. Y en el marco de la Copa Sudamericana, a las 7 de la tarde, la transmisión por Radio Nacional desde las 18:30, Recoleta en Paraguay va a recibir a Boca. En la ida fue triunfo Ceneice, 3-1, lo va a relatar Eladio Arregui, lo va a comentar Juan y Minotti en Nacional. A las 21:30, San Pablo se va a enfrentar al Bolívar. En la ida fue empate 1-1 en La Paz. Bueno, y además también recordamos, estamos en época del Mundial de Hockey. Hoy los Leones perdieron 3-1 ante Países Bajos. El jueves van a estar jugando 7:30 de la mañana frente a Nueva Zelanda. Con el empate les alcanza ya para meterse en los cuartos de final, digámosles de esa manera, entre los 8 mejores del torneo. Igualmente no será un partido fácil para el equipo argentino. Así que ayer ya ganaron las Leonas 3-2 frente a Alemania. Mañana van a estar cerrando la primera ronda enfrentando a Escocia, lo que será el cierre, segunda vez en la historia que van a estar jugando frente a las escocesas en una Copa del Mundo. Pero el fin de semana hubo fecha del fútbol argentino, jugó Newell's y ganó, jugó Central y ganó, y empezamos por el lado del canalla, Nacho. Exactamente, por una jornada dominguera asignada por la polémica, por el retraso, por lo que pasó en el estadio Claudio Chiquitapia, por la demora por el corte de luz. ¿Pero no estaban inaugurando la luz? Estaban inaugurando la luz. Y además en la previa, Tapia dándole una placa a Tapia en el estadio Tapia. Muchos Tapias. Bueno. Más allá de eso, se inauguró la luz, se quiso hacer un juego de luces, como se acostumbra en algunos estadios del fútbol argentino, y falló. Tuvieron que esperar para que vuelva la luz en el estadio Claudio Tapia y que se pueda jugar el partido donde Central con suplentes, un Central alternativo, un Central pensando en el partido del jueves frente al Corinthians, rotó, y vaya que rotó Jorge Almirón, un equipo totalmente suplente, línea de 5 en el fondo, 3 zagueros para salirle a jugar al Malevo, y la jugada del gol, la de Alan Rodríguez, que se autogestionó el gol, se autogestionó la jugada para definir de manera sublime contra el arco de Miño y que Central le gane con un triunfo importantísimo ante el equipo barraqueño, porque Central se ubica tercero en la zona y se ubica cuarto en la tabla anual a 3 del líder. Entonces es un triunfo por lo trabajado, porque puso suplentes. Un triunfo importantísimo que lo planta de buena manera para el partido del jueves y lo planta de buena manera también para lo que resta del torneo, un torneo que ya se acaba de consumir un tercio, ¿no? Estamos llegando casi a la fecha número 6 de este torneo clausura. Empezamos a escuchar voces. Alan Rodríguez, el uruguayo, que debutó en condición de titular. Debutó con gol. No sé ¿cuántos jugadores en la historia de Central les ha pasado? Y poco, por lo menos no que no jueguen en esa posición de centrodelantero. Me acuerdo de Burdizo. Burdizo con gol. Que se acuerdan que Burdizo tuvo una racha, debutó como en 3-4 clubes distintos y en cada debut metía el gol. Es verdad, recuerdo... Metía un gol en realidad. El Chino Luna, en Central jugando en el torneo de la B. Después vino la sequía. Primera. En primera, ya era primera.
debutando ahí en la primera fecha con gol, que se me vienen ahora a la cabeza, el uruguayo, que llegó, marcó y con una buena tesitura, con un buen ímpetu, quizás pidiendo titularidad, veremos qué le depara el futuro, pero marcó y esto dijo tras la victoria en tierras de Barracas. Lo hablamos antes del partido, ¿no? La importancia que tenía estos 3 puntos para nosotros. Yo creo que habla muy bien del equipo. Hoy por ahí los que suelen jugar de titulares se quedaron descansando merecidamente y tocó responder nosotros, así que hablamos como equipo y bueno, feliz por el gol. Bueno, parte de lo que entrenamos también la semana, tenemos al entrenador Jorge, que trata de juntarnos todo el tiempo, nos da esa confianza para jugar, entonces nos sentimos cómodos y después dentro de la cancha fluye todo. Ahí pasaba el uruguayo que fue titular junto a Sebastián Saracho, el paraguayo, el primer refuerzo de este semestre en Rosario Central, que llegó antes del Mundial. Recordemos, sí. Saracho, que fue titular, que se enteró en un programa de radio. Se enteró en un programa de radio que iba a ser jugador de Central, no lo podía creer, que iba a compartir equipo, por ejemplo, con Ángel Di María. Otra de las buenas que tuvo Central fue Juan Jiménez, zaguero central, que estuvo un año afuera tras su lesión. Verdaderamente importante que vuelva a tener rodaje un jugador como Jiménez y más en condición de titular. Antes de meternos en los juveniles que sumaron minutos, otro capítulo más de Axel Werner con la valla en cero para Rosario Central cada vez que le toca jugar, cada vez que le toca defender el arco. Axel Werner no le convierten y es en sus 2 estadías en Rosario Central, poco gol en el arco de Axel Werner, uno de los puntos más altos de este Rosario Central que fue con este equipo alternativo. Y hablando de equipo alternativo, las variantes que tuvo también fueron jugadores que no sumaron minutos por lo menos en el último semestre. Estamos hablando de Álvaro Wich y de Valentino Felici, 2 jugadores que vienen de la reserva. Wich con paso en los seleccionados juveniles. Escuchamos a ambos tras la finalización del partido en zona mixta. Esto decían los jóvenes de Central, el futuro canalla, tras sus primeros minutos en la máxima categoría de Central. La verdad que después, he venido un par de veces al banco y nada, gracias a Dios me tocó y lo hice como lo hice siempre de inferiores. Mucha felicidad, pensé en todos los años que tiene el club, desde el primer día que vine, que siempre este fue mi objetivo, mi familia, que siempre me bancaron, mis amigos, mi novia, todos, y nada, la verdad que muy contento. Sí, arrancó y justo teníamos el tiro libre, fui porque me mandaron. Sí, era un momento difícil, teníamos que hacer mucha cobertura, correr para atrás, pero nada, gracias a Dios salió todo bien. Nada, mi vieja más que nada y mi abuelo. En ellos siempre fueron los que más confiaron. Sí, vine bastantes veces al banco y nada, como te dije antes, siempre con la fe de poder entrar y nada, gracias a Dios se dio hoy. Sí, tenían buen físico, eran rápidos, después algunos por afuera, pero lo llevamos bien. Lindo, muy emocionante vestir la camiseta del club que sos hincha y más te toca debutar. Me tocó bastante minutos, así que contento, muy contento. Habíamos hablado algo porque iba a tocar capaz un poco más interno, yo estoy más acostumbrado a jugar para afuera, y bueno, ahí tocó una labor más defensiva, así que nada, hablamos un poquito, pero nada, o sea, uno dice capaz que no, capaz que sí, entonces lo esperaba, pero bueno. Sí, estuve en quinta, también estuvimos ahí en reserva, me tocó jugar ahora, el primer partido titular la semana pasada, estuve entrando de suplente varios partidos antes, pero bueno, sí, en quinta, en reserva, hasta que esperando la oportunidad que toca acá. Mi familia, mi vieja mayormente, que fue siempre la que me trajo, me llevó a todos lados, dejaba cosas, trabajo de lado para poder llevarlo a mí, así que nada, siempre en ella, a mi novia, en todo. Álvaro Wich y Valentino Felici, ambos que sumaron sus primeros minutos con la camiseta de Rosario Central en la jornada de domingo en el triunfo canalla 1-0 frente al Deportivo Riestra. Sí, un partido que Central jugó bien el primer tiempo. Sí. Y después en el segundo como que de a poco le fue entregando. Cediendo protagonismo. La almironeó. Sí, totalmente. Digamos, ¿no? Un partido que Central realmente estaba jugando bien y que me parece que no hacía falta ese final. No, para Los nada. últimos 10 minutos Central terminó sufriendo. Se compra problemas en terreno. Bueno, que Werner terminó siendo una de las figuras del partido, por eso. Totalmente. Se compra problemas, se mete en terrenos donde no la pasa mal. O sea, la pasa mal, sí. Pudiendo tener todavía la sartén por el mango. Sobre todo,
va a ser otro el equipo totalmente, imagino otro semblante para salir a jugar el jueves frente al Corinthians, pero son cuestiones que desde su llegada se le achacan a Almirón, esta cuestión de pecar de defensivo, de pecar de planteos mezquinos, de dejar de ir a buscar, ¿no? Que merme un poco esa faceta ofensiva para recular, para defenderse, entregar la pelota, consecuentemente, entregar el protagonismo y ser permeable a los ataques de los rivales. Vamos a escucharlo a Almirón, no analizando el juego en sí, sino de una particularidad que tuvo la noche entre tantas otras polémicas. ¿Qué pasó con Federico Navarro? Federico Navarro iba a ser titular. Sí. En este equipo de Rosario Central. Bueno, finalmente tuvo que entrar Pizarro. ¿Qué pasó? Hubo una mala inscripción, un problema a la hora de armar la planilla. Pasaron mal la planilla, faltaron un dato y se echa la culpa Jorge Almirón, porque fue, según él, el que redactó, el que hizo la planilla. Yo entiendo que en los clubes de primera, en los clubes de elite, hay gente... Almirón no se puede hacer la planilla, chicos. A ver... No está para eso, Almirón. Por eso, siempre hay un ayudante o alguien que se dedique especialmente a el papelerío de llenar, ir con los documentos de todos los jugadores. Planillero. Sí, hay como una especie de manager también, que son los encargados de los equipos, que son los que hacen esas cosas. A ver, pasa en los deportes amateur en la ciudad Por de eso acá. mismo te digo. En el básquet hay un hombre, una el mujer está el que manager. lleva, claro, Que se junta manager con manager de los dos equipos. junta los DNI, va al planillero, pasa todos los números. En el ranking no usamos DNI porque somos gente con valores. Entonces confiamos en la palabra del otro. Y ponen un número. Ponen un número. Y Son bueno, las trampas que hay. Y pasó esto que lo va a explicar Jorge Almirón, que fue lo que sucedió con Federico Navarro, que no pudo jugar. Sí, lo de Fede fue un error ahí de la planilla, fue un error mío. Y bueno, no puede pasar. Pero bueno, ya por suerte lo pudimos subsanar. Hablé con Fede, que tenía muchas ganas de estar en el banco y entrar. La nómina era así como arrancó, y Fede iba a ser importante para el segundo tiempo, como se vio el partido que se iba a dar. Y bueno, tuvo que quedar por reglamento fuera del banco, y por algo se dan las cosas. Tal vez algo le depara para el jueves, ¿no? La duda que había antes del partido era si esa salida de un jugador que estaba ya para claro, que salir a veces jugar, pasa que hay una lesión en el entrenamiento, con la planilla ya hecha. Si contaba como un cambio. Claro, no. No, finalmente no. Central pudo hacer los 5 cambios sin que se genere ningún tipo de especulaciones al respecto, pero bueno, fue otro asterisco en una noche media controversial, con una bandera que se posó ahí en una de las cabeceras con un mensaje a Di Carlo. Di Carlo Chilindrina. Por los llantos, ¿no? Sí. Insólito. Qué maravilloso que el fútbol argentino. Bueno, hay novedad de Florencio Varela. Exactamente, porque empató el Lobo, empató Gimnasia Mateo Seoane. Hace unos instantes, están transitando 60 minutos, al minuto 53 el Lobo puso el empate en el marcador. En el Tito Tomaguelo ahora, Riestra 1, Gimnasia 1. Con suplentes Riestra. Gimnasia con titulares. Recordemos, 21-15, próximo el rival de la lepra, el equipo de Pedro Troglio. Banfield se va a enfrentar a Ferrocarril Midland. El equipo que eliminó a Newell's de la Copa Argentina. Y hablando de Newell's, el sábado, triunfo importantísimo en todos los aspectos realmente. Frente a Riestra, justamente, en una fecha en la que ganaron casi todos los de abajo, salvo Aldo Civi, que empató, el resto... Bueno, pero no perdió punto Aldo Civi, que venía mal, digo, o sea, hasta empató Aldo Civi. Pero bueno, y es cierto, perdió Estudiantes Río Cuarto, pero en cuanto a los que viven igual que Newell's, ganó el Tucumán, ganó el Instituto Córdoba, ganó Banfield en cancha de Racing, y Newell's pudo sacar un poco más de diferencia en la tabla anual, en un partido en el que no jugó bien en el primer tiempo. Nuevamente le pasa, y lo dijo Culeca también, que a Newell's le cuesta en los primeros tiempos, y en los segundos tiempos es donde hace la diferencia. Hay un dato: Newell's sumó 7 puntos y convirtió 6 goles en este campeonato. Los 7 puntos que sumó, los sumó de local, y los 6 goles que marcó, lo marcó en los segundos tiempos. Así que marca un poco esa estadística, un poco el análisis que va a hacer Kudelka, que lo empezamos a escuchar.
El segundo tiempo. Primero estábamos muy estáticos ante un rival que es muy difícil de jugar por cómo está organizado y a lo que juega. Creo que el segundo tiempo hicimos lo que tendríamos que haber hecho en el primero. Bueno, no sucedió. Tuvimos movilidad, salimos del estábamos muy estáticos a la hora de recibir entre medio de las líneas de ellos. Y creo que ahí empezamos a abrir el partido, sin ningún tipo de duda. Segundo tiempo, no el primero. Eso. Hoy encontramos un equipo durísimo desde lo físico y lo preparamos, y la fase defensiva es la que no se ve, también te hace ganar partidos. Cotejamos permanentemente con un equipo rival que tira largo y al área, y con gente muy potente físicamente, muy alta, muy difícil de marcar. Y sin embargo nuestros jugadores, que eso no se ve, porque ahí no hay ningún gol, a favor me refiero, pero sí genera seguridad como equipo, ¿no? Tacho, entonces la palabra de Kudelka, ¿no? Hablando un poco de que Newell's se hizo fuerte desde la defensa, ¿no? Desde poder controlar a Riestra, que juega con mucha gente alta, con mucha gente de mucha intensidad física, de mucho duelo. Por ejemplo, repasando algunos rendimientos, Lautaro Gianetti despejó 14 veces y ganó. De los 16 duelos que tuvo en el partido, ganó 14, es un buen número. Mismo para Lucas Carrizo, que fue uno de los debutantes, y que también, además, despejó 13 pelotas. Prácticamente Riestra tiró 30 centros que, más o menos, entre Carrizo y Gianetti fueron los responsables de despejar. Pero bueno, los goles estuvieron nuevamente en Guch y en Massanti, los dos encargados un poco de acelerar los ataques que tiene Newell's, que sufre no tener un organizador, alguien que le dé una pausa, que le dé un poco más de claridad con pelota, pero a la hora de acelerar, con Guch sobre todo, Newell's está encontrando algunas ventajas. Lo escuchamos a Kudelka, segunda parte, hablar sobre justamente el partido del juvenil de Newell's, que con 20 años ya tiene 4 goles en la primera de Newell's. Dale. Bueno, está progresando y mucho. Es un chico muy joven que va en ascenso. Tiene que ver con la pregunta del colega anterior también en cuanto a la experiencia que a veces te da de cómo moverse, más allá de cómo nosotros planificamos el partido ante rivales tan cerrados. Y tanto él como Jerónimo en el segundo tiempo interpretaron los momentos del partido que nosotros necesitamos interpretar. Facundo ya lo viene mostrando bastante seguido, sus características. Siempre creí que esa era su posición, más allá de que él no jugaba en ese terreno. Creo que debe seguir mejorando, es joven, pero cuando tiene espacio es muy difícil de marcar, y además tiene un atributo muy grande. No se esconde nunca, siempre busca que le den la pelota. A veces más equivocadamente, posicionalmente hablando, a veces acertadamente, como en el gol. Pero tiene una fortaleza anímica muy grande ante la adversidad, cuando algo no le sale o no encuentra el balón. Y eso nos da mucha satisfacción. Y además debemos acompañarlo a todos estos jóvenes que estamos poniendo, casi la mitad o más son jóvenes, y son partidos muy duros contra gente de mucha experiencia, de mucho roce físico, y sin embargo, bueno, pudimos sacarlo adelante. Entonces la palabra de Kudelka, bueno, sobre este triunfo para Newell's, un Newell's que va a repetir localía este fin de semana porque va a enfrentar justamente a Banfield desde las 21 el próximo sábado, y se va a dar algo curioso porque Newell's va a tener este segundo partido como local, luego va a tener una seguilla de 2 partidos de visitante porque va a ir a La Plata a enfrentar a Estudiantes, y luego viene el clásico que está estipulado para el fin de semana del 6 de septiembre. ¿Qué pasa? Hay un partido que está pactado para el fin de semana del 13 de septiembre, que claro, se choca con ya el arranque de los Juegos Sudamericanos, por lo que todo indica que ese partido frente a Vélez se va a postergar, y Newell's va a volver al Coloso recién después de este 22 de agosto, donde enfrenta a Banfield, recién el 4 de octubre, para enfrentar a Lanús en la fecha 11, así que se va a venir seguramente un poco más de un mes en el que no habrá actividad en el Coloso por la liga profesional. Última voz del día de hoy, Walter Massanti, autor del segundo gol, el futbolista que pertenece a Independiente y que ya empieza a ser un tema de conversación, ¿no? Si Newell's podrá comprarle el pase al futbolista que llegó a principio de año de Independiente. Sí, siempre acá jugando de local tenemos un apoyo tremendo de la gente, que también déjame agradecerle por el apoyo que nos dan, así que es muy importante para nosotros, así que muy contento. Yo creo que son partidos, recién lo dije, el rival también juega y te lleva también a veces a jugar un poco a su juego. Nosotros pudimos competir más en el segundo tiempo, tratar de lastimarlo con los espacios que nos habían dejado, así que yo creo que ahí ganamos el partido. Bien, la verdad que estoy contento y o sea, ya estoy bien, me recuperé bien, así que
no hay que preocuparse. No hay palabras para decirle a la gente. La verdad que es asombroso cómo acompaña, muy contento que pase eso acá. Nosotros vamos a dejar la vida para sacar esto adelante. Entonces la palabra de Walter Massanti. La semana de Newell's va a pasar por saber cómo evoluciona Matías Cócaro, que estuvo concentrado para el partido frente a Riestra, pero que quedó fuera del banco de los suplentes. Directamente el día sábado, Kudelka dijo, vi cosas en la puesta a punto de Cócaro que me dieron la pauta de que no tenía que ponerlo, que no tenía que arriesgarlo. Bueno, le salió bien eso. Le salió bien. Veremos si puede estar para el Clásico, porque claro, yo entiendo que Kudelka pensó en un paso en falso, desde lo físico. Cócaro ya lo deja fuera de los partidos más importantes del semestre, en otro partido muy malo de Colo Ramírez, y en otro ingreso del pibe Scarpezio que todavía, más allá de que muestra algunas cuestiones sin pelota, todavía le ha costado tener situaciones de gol. Entonces, a un Newell's que no le sobra gol, bueno, el interrogante se posa sobre la salud de Matías Cócaro. Un Kudelka que hoy estuvo presenciando el partido de la reserva, porque hoy jugó la reserva de Bernardi, cayó 2-1 frente a Lanús. Y bueno, veremos si Newell's sigue tirando, ¿no? de la cantera y de los juveniles, que hasta ahora le están dando parte de las soluciones junto a Massanti en este arranque del campeonato. Y Newell's va a jugar entonces el próximo sábado frente a Banfield. Frente a Banfield de local. Y después, pues dijiste el Clásico. ¿En qué fecha es el Clásico? En la 8. En la 8. Vamos a empezar la fecha 6. Luego va a jugar con Estudiantes, central con Gimnasia. La fecha. Banfield Estudiantes del Clásico tiene Newell's por delante. Recordemos que esta fecha que viene ahora es la interzonal, la que se sorteó. Sí. Por bien. eso Central va a jugar con Talleres de Córdoba y Newell's con Banfield. Bueno, qué 3 partidos importantes para Newell's. Con Banfield por la cuestión de la pelea abajo. Y para el 2027. Porque 2027. Newell's de ganarle a Banfield el próximo fin de semana lo va a superar en los promedios del 2027, que son los que contabilizan el año que viene, y que por ahora si uno saca a Estudiantes de Río Cuarto y a los Cívicos que hoy están descendiendo, Newell's arranca último. Y recordemos que el interzonal de Rosario Central, como decía Facu, Talleres, renunció Jorge Sampaoli. ¿Se aceptaron ya? Todavía no se le aceptaron, puso la renuncia sobre la mesa. Hay reuniones con Fassi. Yo recuerdo cuando inició el torneo que de Talleres debutó con Newell's. Sí. Hablamos con Jorge Murúa, sí, con Gerardo Murúa, colega de Córdoba, y rompió el mercado de los técnicos, sí. Talleres, que venía con el mejor mediocampo del fútbol argentino. De hecho, no mereció perder con Newell's en primera fecha, fue por detalles ese final ese partido. 4 derrotas. El equipo más goleado, ¿no? Sí, y último. Y verdaderamente 4 derrotas, 1 victoria. Se acaba de implementar el VAR en la Copa Argentina. Exactamente, le anularon un gol a Juan Cortazo de Gimnasia. Muy Gimnasia la situación. Sí, Pablo, que viene de perder 4-0 el Clásico con Estudiantes. Pablo Chavarría, a instancias del VAR, le dijo que no sube al marcador ese gol. Siguen 1-1, 70 de juego. Recordar que a las 21:15 Banfield se va a enfrentar a Midland. Todo esto en el marco de la Copa Argentina. Y ya está confirmado Boca. Dale, a ver. Para jugar con Recoleta, sin paredes, Álvaro Montero en el arco, Gorosito, Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Santiago Ascasíbar, Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. El equipo del Vasco Arrobarrena juegan a las 7 desde las 18:30. ¿Quién dirige? Dirige el uruguayo Andrés Matonte, que estuvo hace un ratito, hace unos días aquí en Rosario, en el Defensores del Chaco, transmite Radio Nacional. Bueno, y entonces por eso ya estamos llegando al final de esta tarde nacional. Quédense porque se viene el info con Marcelo Luciano, con Gaby Sapienza, y luego si ya comienza la previa de Boca frente a Recoleta. Nosotros nos vamos a estar reencontrando mañana a partir de las 15. Adiós. Chau, chau. AM 1300.